Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Adolfo Vázquez, trabajo en el Hospital Materno Infantil en la ciudad de La Paz, dependiente de la Caja Nacional de Salud, en la unidad de terapia intensiva. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre dengue grave en el embarazo. Como ustedes saben, la Organización Panamericana de la Salud ha considerado al dengue como un mayor problema de salud en América Latina después de la enfermedad por el VIH. Entonces, esta enfermedad tiene un carácter epidemiológico pero muy importante, como ya lo han mencionado anteriormente los doctores que me precedieron, y se caracteriza por ser agudo y febril. Se transmite a través de eh, los mosquitos Aedes aegypti, y bueno, pues los pacientes desarrollarán diferentes tipos de sintomatología durante la evolución de la enfermedad. Normalmente existe un periodo de incubación aproximadamente entre 2 a 7 días y después ingresa el paciente en un estado febril. Puede presentar exantema con artromialgias dorsolumbares, cefaleas frontoculares, etcétera. Hay varios de los síntomas que ya se han mencionado. El dengue hemorrágico y el shock por el dengue forman parte de un proceso inmunopatológico que derivarán de una infección secuencial en diferentes serotipos. Existen varias clasificaciones, puede ser el dengue febril, el dengue grave, otras clasificaciones como fiebre diferenciada, mencionan otras guías, fiebre por dengue hemorrágico y el síndrome extendido por dengue. En cuanto a la clasificación de la enfermedad, de acuerdo a sus distintas fases, sobre todo fisiopatológicas, el dengue se clasifica en fiebre por dengue hemorrágico cuando existe un aumento en la permeabilidad capilar, y la fiebre del dengue, donde no existe una permeabilidad capilar. Los síntomas y signos que ya los han mencionado también: dolor retroocular, fiebre, mialgias, cefalea, sensación de dolor en los huesos, náuseas, vómitos, artralgias y el exantema, que también es característico en este tipo de enfermedad. Revisando las distintas reportes y guías, bueno, la clínica más característica en las pacientes que están embarazadas son la fiebre, las mialgias, las artralgias, la cefalea y el dolor retroocular. Como ven, no hay mucha diferencia en cuanto a los síntomas respecto a las pacientes no embarazadas. Sin embargo, estos síntomas están categorizados en algunas guías como los síntomas predilectos eh, de esta enfermedad en las pacientes embarazadas. Lamentablemente no hay estudios importantes o guías realmente o revisiones sistemáticas que nos permitan tener un apoyo literario sobre esta enfermedad en pacientes embarazadas con niveles de evidencia altos. Por lo tanto, todo lo que estamos mencionando ahorita son presentados en la distinta literatura, sobre todo como reporte de casos y algunas guías de otros países que tienen esta enfermedad y que nos golpea tan duro como lo está haciendo en nuestro país actualmente. Cuando nosotros sospechamos de infección por dengue en embarazadas, cuando la paciente tiene fiebre y tiene dos signos o síntomas que ya los hemos mencionado, más la trombocitopenia. En el caso del dengue hemorrágico, este se caracteriza por fiebre, manifestaciones hemorrágicas, trombocitopenia. Normalmente ese punto de corte es de menor a 130.000. Existe la necesidad de determinar, en el caso de la sospecha de un dengue hemorrágico, si existe fuga capilar en cavidad abdominal y cavidad torácica. Aspecto muy importante para determinar si existe o no existe una fuga capilar que ya nos dé el diagnóstico de un dengue hemorrágico. Y otra perla muy importante es que en pacientes con fuga capilar no es necesario que el paciente sangre para considerar como que el paciente o la paciente tuviese un dengue hemorrágico. La presencia de fuga capilar está anunciado por fiebre, glóbulos blancos en aumento, y luego el conteo empieza a bajar. Sin embargo, como vamos a mencionar después, en las pacientes embarazadas es distinto algunos laboratorios que nos hacen pensar en dengue, pues la fisiología de la paciente embarazada es, bueno, entre comillas, fisiología de la paciente embarazada es muy distinta a una paciente no embarazada. También existe trombocitopenia en el caso de la fuga capilar, menor a 130.000, como dijimos, el hematocrito por encima del valor normal. ¿Desde cuándo una paciente embarazada
puede presentar dengue hemorrágico grave. Eso es muy importante. Normalmente los pacientes tardan entre 3 a 5 días en presentar los síntomas graves. Sin embargo, la paciente embarazada puede presentar los síntomas de un dengue hemorrágico grave desde el primer día de inicio de los síntomas. Y eso es muy importante que lo sepan para que se pueda actuar de manera pronta cuando ustedes vean que la paciente tiene signos de alarma o signos de un dengue hemorrágico grave. Las claves fisiopatológicas en la fase crítica del dengue hemorrágico son dos: el aumento en la permeabilidad capilar vascular y la presencia de coagulopatías. La paciente puede presentar trombocitopenia o pueden presentar hipofibrinogenemia. Normalmente nosotros sabemos que las pacientes embarazadas tienen una tendencia a la hipercoagulación. Sin embargo, debido a la misma alteración fisiopatológica que ocurre en cuanto a la permeabilidad capilar vascular, ya lo he mencionado en otras plásticas, puede existir la fuga de estos componentes de la coagulación, produciendo una hipofibrinogenemia y una mayor tendencia al sangrado en las pacientes embarazadas. Y hay algunos reportes de casos que afirman lo que estoy mencionando. En cuanto a la evolución natural de la enfermedad, existe, bueno, evoluciona desde fase febril, una fase crítica y una fase convaleciente. Las fases clínicas del dengue hemorrágico en paciente embarazada como no embarazada es el dengue hemorrágico sin shock y el dengue hemorrágico con shock. Cuando hay un dengue hemorrágico con shock ya se lo llama síndrome extendido por dengue, donde pues por supuesto va a haber un compromiso importante de otros órganos. Puede ser renal, puede ser neurológico, puede ser pulmonar, etcétera. Dentro de las pruebas importantes en dengue hemorrágico hay que tener siempre en cuenta que no siempre la disminución de la fiebre es un signo de recuperación, puesto que el paciente puede presentar fuga capilar cuando la fiebre cede. Esto es muy importante que lo recuerden. La fuga capilar en dengue hemorrágico es selectivo, transitorio y autolimitado y que usualmente tiene una duración de 24 a 48 horas. Ojo, hay pacientes en los cuales puede durar más, 72 horas. Hay reportes de esas 72 horas, pero incluso existen artículos que dicen que puede presentarse hasta 10 días después todo este problema, desde el inicio de los síntomas, pero sobre todo cuando los pacientes tienen ya antecedentes de haber sido infectados anteriormente por el virus del dengue. Entonces, hay que tener muy presente de que las pacientes embarazadas que tengan un IgG aumentado en las pruebas de laboratorio para dengue pueden cursar con síntomas del dengue hemorrágico grave durante más tiempo. O sea, la fuga capilar puede extenderse más y puede llegar a ser una coagulación intravascular diseminada, sobre todo en estas pacientes que tienen una reincidencia en la infección. La fuga capilar puede presentarse como un shock hipovolémico, con las características del shock hipovolémico hemodinámicas que ya las sabemos, disminución del gasto cardíaco, aumento de la resistencia muscular sistémica, sobre todo. Puede haber deterioro clínico con disminución de la fiebre. Ojo con esto, vean ustedes que la fiebre disminuye, pero la paciente está en shock hipovolémico. Un dato muy importante es el dolor abdominal severo, vómitos excesivos, la paciente puede o no puede presentar sangrados, deterioro del estado de conciencia, las extremidades van a estar frías y húmedas, el llenado capilar va a estar prolongado y la paciente puede tener ausencia de diuresis por más de 4 a 6 horas. Sin embargo, en la paciente embarazada, esto es algo, el tema de la diuresis es algo muy diferente, como vamos a mencionar enseguida. Los signos de fuga capilar son básicamente tres, los más importantes. El primero, y creo que es el signo más importante que ustedes tienen que tenerlo en mente, es el estrechamiento de la presión de pulso con un incremento de la presión arterial diastólica en las primeras fases de la enfermedad, o sea, en las primeras fases de la fuga capilar, asociado a taquicardia. Normalmente este estrechamiento ya nos tiene que poner en alerta para que empecemos a reanimar con líquidos a la paciente embarazada, pues el estrechamiento de esta presión de pulso es un signo ya de fuga capilar. El aumento del hematocrit entre 10 a 15%, otras guías y otros papers hablan de hasta el 20%, y la disminución del recuento plaquetario menor a 130.000. ¿Cómo llegamos al diagnóstico confirmatorio de fuga capilar? Pues por eco. Ya, bueno, a nivel mundial, la ecografía, tanto en áreas de urgencias como en áreas críticas, en terapia intensiva, ya usamos la ecografía a la cabecera del paciente y cuando tengan una paciente embarazada con sospecha por dengue,
Recuerden que tienen que hacerle siempre una eco pulmonar para ver si hay datos de derrame pleural y una eco abdominal para ver si hay datos de líquido acítico. Entonces, con eso ya confirmaríamos la presencia de fuga capilar. ¿Qué más encontramos en la eco? Pues un edema perivesical, puede haber hepatomegalia, puede haber esplenomegalia y la serositis que acabamos de mencionar. La presencia de los siguientes signos son muy importantes tenerlos en cuenta para el diagnóstico del síndrome del dengue con estado de shock en las pacientes embarazadas. Puede haber el shock hipovolémico como tal, como hemos mencionado anteriormente. Siempre va a haber la disminución de la presión de pulso menor a 25 milímetros de mercurio. La presión de pulso es la diferencia entre presión arterial sistólica y diastólica. Pues esa diferencia, cuando se acorta demasiado, en el caso del dengue ya es un dato clínico muy importante de que existe fuga capilar y que el paciente está entrando en un shock inicialmente compensado, pero después puede pasar un shock descompensado donde definitivamente ya cuando eso sucede, pues bueno, vamos a tener mucha dificultad para tratar de recuperar a la paciente. Y la trombocitopenia. Puede haber hipotensión con una presión arterial sistólica menos de 90. Otras guías refieren que menos de 80, aunque este parámetro es elegido así como al azar. El aumento del hematocrito mayor al 30%, vean ustedes. Otros textos dicen entre 10 a 15, 20, pero un aumento por encima del 15% ya se lo considera como un dato de que la paciente está teniendo fuga capilar y está entrando en un estado de shock. Y durante el estado de shock es muy importante que evaluemos en las pacientes embarazadas como no embarazadas las tres ventanas del estado de shock, que son el neurológico con el nivel de Glasgow, el renal con el volumen urinario por kilogramo hora, que debe estar siempre por encima de 0.5 a 1, y en el tema de la ventana cutánea, valorar el score de moteado, que ya lo han detallado bastante bien en otras pláticas. Este es el curso natural de la fuga capilar. En el eje de las X tenemos volumen intravascular de sangre, y en el eje de perdón, en el eje de las Y, y en el eje de las X tenemos el tiempo. En el eje de las Y tenemos el volumen sanguíneo normal, y bueno, vemos cómo va disminuyendo paulatinamente mientras se acerca a la línea cero. Vean ustedes que nosotros tenemos dos líneas, una línea de color azul, diagonal, y otra línea diagonal de color naranja. La línea diagonal de color azul, que es la A, parte de un volumen sanguíneo normal, como ustedes pueden ver ahí. Ese inicio pues nos dice que el paciente no tiene ningún tipo de fuga capilar. Sin embargo, mientras va cayendo en dirección hacia más tiempo, vean ustedes de que llega un momento en que esa línea va a llegar a un volumen sanguíneo crítico donde existe un shock compensado, que es el punto alfa 1. En ese punto es donde existe ya una presión de pulso menor o igual a 25. Y en ese punto decimos que el paciente está en un shock compensado. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar en acción y evitar a toda costa de que la paciente ingrese o caiga hacia el punto beta 1, de color amarillo que ustedes ven ahí en círculo, donde en realidad la paciente ya va a entrar en un shock descompensado y donde la presión de pulso va a ser muchísimo menor a 20 milímetros de mercurio. Y en esos estados, pues bueno, ya existe falla multiorgánica y la paciente evidentemente tiene altísima probabilidad de fallecer. La línea naranja B, vean ustedes cómo también paulatinamente va disminuyendo en cuanto a volumen sanguíneo. En el punto alfa 2 tenemos también, se denomina como el volumen intravascular crítico, es el punto en donde, bueno, por supuesto, la paciente va a estar en un estado de shock, pero todavía no hay datos de compromiso de otros órganos. Y en el punto beta 2 ya existe una disminución tan importante del volumen intravascular sanguíneo. Y bueno, la paciente, por supuesto, también estará con signos vitales más alterados, con una presión arterial sistólica menor a 80. La presión también va a estar caída. Entonces, definitivamente ya la paciente está en un estado de shock muy profundo. Las líneas que ustedes ven que están, la línea discontinua roja, puede ser, nos indica de qué cosa, de que del punto A puede pasar al punto B de manera abrupta, siempre y cuando la paciente presente un sangrado al inicio de la enfermedad, como es el caso de las pacientes embarazadas que pueden presentarlo.
Entonces vean ustedes cómo del punto A, en algún momento que está empezando a tener disminución del volumen sanguíneo, cae bruscamente este volumen, pasa a la línea B, pasa directamente al punto alfa 2, donde la presión de pulso también está menor a 25 y donde existe un volumen intravascular crítico. Y pues bueno, por supuesto la paciente entra en un estado de shock, aún todavía compensado, sin embargo, puede deteriorarse de manera más rápida que las pacientes de la línea A cuando sucede este tipo de sangrado. Y en la otra línea, la línea C2, es una línea roja que ustedes ven ahí y que se presenta igual cuando existe un sangrado a nivel desde el punto alfa 1, puede existir un sangrado estrepitoso que pueda condicionar a la paciente hacia el fallecimiento. Esta otra gráfica nos muestra los cambios en signos vitales y diuresis en el shock compensado y descompensado. En el lado izquierdo tenemos, en color celeste tenemos el shock compensado y en el lado derecho tenemos el shock descompensado. En el eje de las Y tenemos presión arterial y en el eje de las X tenemos tiempo. Vean ustedes cómo durante el shock compensado, cómo la presión de pulso se va acortando paulatinamente hacia la izquierda, vean ustedes, para tratar de compensar que la paciente está entrando en una fuga capilar y el cuerpo empieza a compensar. Con eso además aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y disminuye el volumen urinario. Pero llega un momento en el que el shock es tan descompensado, donde ya la presión de pulso está tan acortada por debajo de 20, normalmente cuando hay un shock descompensado, y pues bueno, la frecuencia cardíaca se dispara hasta más de 100, 150. La frecuencia respiratoria, las pacientes están con una frecuencia respiratoria muy importante porque la fuga capilar se está produciendo no solamente un derrame pleural que está produciendo una hipoventilación alveolar, sino también puede llegar a producir un edema agudo de pulmón. Y definitivamente el volumen urinario va a estar totalmente caído por debajo de 0.5 ml kilogramo hora. ¿Cuáles son los signos del shock por dengue en el embarazo? Bueno, en el caso del shock compensado, el signo principal, eso es muy importante que lo tengan en mente, la presión de pulso menor o igual a 25 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué pasa en la paciente embarazada? ¿Cómo tenemos que tomar esa presión de pulso? Esa presión de pulso la tenemos que tomar en posición lateral izquierda, es decir, tenemos que tomar la presión arterial en posición lateral izquierda, ponemos a posición lateral a la paciente durante unos cuantos minutos y lo que hacemos es después tomarle la presión y ahí calcular la presión de pulso. Y si esta presión de pulso está por debajo de 25 o está igual a 25, quiere decir que ya está en fuga capilar la paciente, ya ha entrado a un shock, que está compensado por el momento. Es muy importante que tengan en cuenta este tema de la posición lateral izquierda en las pacientes para la determinación de la presión de pulso. Otros signos asociados, bueno, los que hemos mencionado también en otra diapositiva, extremidades frías y húmedas, llenado capilar aumentado, taquicardia mayor a 100, puede no existir fiebre, ojo con eso, no esperen a que la paciente siga con fiebre, ¿no? Y crean que ya está pasando el problema del dengue en la paciente, sino que existen pacientes que sin fiebre están en fuga capilar y en shock compensado. La presión arterial sistólica puede ser normal y puede existir una elevación de la presión arterial diastólica, lo que va a condicionarnos, por supuesto, una disminución de la presión de pulso, esto en posición lateral izquierda o en sedestación, que es otra manera también de poder medirla, y puede haber hipotensión postural. Las pacientes normalmente empiezan a tener una intensa sed, pero cuando ya está en un shock descompensado, esta sed puede ser que no esté presente. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y esto debido a la fisiología de la paciente embarazada. La disminución del flujo urinario, que como dijimos en la paciente embarazada, puede ser de que tampoco lo tenga. Y en el caso del shock descompensado, pues bueno, los principales signos son la disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 80 y o la reducción de la presión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio de la basal, la presión arterial media por debajo de 70 o ausencia de presión arterial en posición lateral izquierda. Y los otros signos asociados en el caso del shock descompensado, alteración del estado mental, llenado capilar prolongado, moteado en las extremidades, taquicardia severa con un pulso periférico bastante débil, puede haber o no oligoanuria o anuria, taquipnea con acidosis metabólica. Existen implicaciones muy importantes que hay que tener en cuenta cuando tengan una paciente embarazada con dengue. En el caso de las implicaciones renales, recuerden lo siguiente, que en pacientes con shock por dengue puede no aparecer la sed en las pacientes embarazadas y esto se debe al volumen intravascular importante que tienen las pacientes sobre todo durante el tercer trimestre. Aproximadamente aumenta un 40, incluso algunos reportes hasta el 50% del volumen intravascular respecto al basal.
antes de estar embarazadas. Entonces, en pacientes con shock por dengue, la diuresis puede persistir por un tiempo más prolongado, por lo que la diuresis no es un buen marcador para la presencia de shock por dengue en las pacientes embarazadas. Ojo con esto. Evidentemente, la paciente embarazada puede llegar a no orinar en algún momento, y eso querrá decir de que está en un shock descompensado, pero tan importante que evidentemente su volumen intravascular está ya bastante disminuido por la fuga capilar que está teniendo por el shock debido al dengue, que ya pues no tiene manera de tener una diuresis adecuada. Sin embargo, durante el shock compensado, puede ser de que estas pacientes no tengan una diuresis disminuida y por lo tanto ustedes crean que la paciente está todavía en una adecuada hemodinamia. Sin embargo, la paciente ya está teniendo fuga capilar. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta de que el dato más importante para el diagnóstico de shock por dengue en las pacientes embarazadas es la presión de pulso tomada en posición lateral izquierda o en sedestación. Y eso ya nos va a inferir de que ya está en un shock compensado, si es que está menor a 25, y por lo tanto tenemos que empezar a reanimar con líquidos para evitar que la paciente llegue a un estado de shock descompensado. En cuanto a las implicaciones de la alcalosis respiratoria en pacientes con dengue en el embarazo, la presencia de niveles no muy elevados de CO2 son un mensaje de alerta para las pacientes embarazadas con posible requerimiento de ventilación mecánica. Eso es muy importante. Por ejemplo, las pacientes embarazadas, dentro de la fisiología del embarazo, tienen una tendencia a un pH alcalótico, normalmente 7,45. Eso estamos hablando del nivel del mar, ¿no? Porque existen reportes, el estudio del doctor Virués, que bueno, ha hecho en pacientes embarazadas en la ciudad del Alto, y bueno, es muy diferente los niveles de gasometría. Hablando del nivel del mar, pues bueno, tienen esa tendencia los pacientes a tener un pH alcalótico, normalmente hasta 7,45. Y bueno, su CO2 está entre 30, 32 de CO2 en pacientes a nivel del mar, en pacientes embarazadas, ¿no? Sin embargo, puede ser que ustedes vean una paciente con dengue que ya está teniendo fuga capilar con edema de pulmón o con un derrame pleural que está complicando la parte ventilatoria, y vean ustedes que la paciente tenga un CO2, qué sé yo, aquí por ejemplo puse 42 y un pH de 37-35. Ustedes dirán, la paciente está todavía con un CO2, con una acidosis respiratoria compensada porque tiene un pH normal. Sin embargo, aquí nos falta el nivel de bicarbonato para ver si realmente es compensada. Y ustedes dirán, bueno, todavía está compensada y la paciente no se la ve tan fatigada. Sin embargo, ya está teniendo una hipoventilación alveolar, porque recordemos que el nivel de CO2 es igual a la ventilación alveolar. Entonces, si hay un aumento del CO2, hay una hipoventilación alveolar. Por lo tanto, cuando vean este tipo de valores de CO2 en las pacientes embarazadas, a pesar de que tenga todavía un pH adecuado, con tendencia a ser acidótico, tienen que poner en marcha el apoyo ventilatorio en la paciente, que probablemente requiere una ventilación mecánica. Es por eso que hay que tener muy en cuenta estos cambios fisiológicos en el manejo del dengue en la paciente embarazada. Las implicaciones de la presión arterial de oxígeno, en el caso de la paciente embarazada, recuerden que siempre tienen que saturar, bueno, tienen una presión arterial de oxígeno mayor a 70, tienen que saturar mayor a 95, esto a nivel del mar. Y bueno, cuando sucede que existe una PA2 por debajo de 70, cercano a 60, o qué sé yo, una saturación arterial de oxígeno que esté en 90, ya para ustedes debe ser un dato de alarma en las pacientes embarazadas con dengue, porque es evidente que en ese momento la paciente seguramente ya está entrando en un compromiso respiratorio importante por la fuga capilar, y tenemos que actuar de manera pronta para restablecer la oxigenación en la paciente, dependiendo qué es lo más necesario que requiera esta paciente, probablemente ventilación mecánica, como dijimos anteriormente. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a reanimar con líquidos, eso es muy importante y que ya lo han mencionado de manera amplia en la anterior plática, hay que hacerlo por metas. No hay que reanimar de manera muy brusca, pues recuerden que la paciente embarazada es hipervolémica y por lo tanto pequeñas cantidades de volumen pueden condicionarle un edema agudo de pulmón. Es decir, el edema agudo de pulmón puede estar presentándose en la paciente embarazada debido a que nosotros estamos reanimando de manera inadecuada y con una gran cantidad de líquidos. Existen reportes, algunas guías, por ejemplo, el país de Sri Lanka recomienda reanimar a una paciente embarazada con hasta 4.600 mililitros de líquidos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta de que, a menos en terapia intensiva, nosotros vamos a reanimar a la paciente de acuerdo a metas establecidas, sobre todo metas dinámicas.
En cuanto a las implicaciones de la coagulación, lo que les mencionaba anteriormente, la paciente embarazada tiene una mayor tendencia a puede llegar a tener una mayor tendencia a hemorragia por la evolución rápida de la coagulación intravascular diseminada que puede condicionar a la paciente. Esto debido a todo el proceso fisiopatológico que ya lo han mencionado. Y pueden existir debido a esas disrupciones de las uniones a nivel del endotelio y a las alteraciones del glucocálix, de que exista un aumento del heparansulfato y a través de esas eh, alteraciones en las uniones del endotelio, pues exista fuga del fibrinógeno hacia el intersticio y condiciona una hipofibrinogenemia, lo que va a condicionar, por supuesto, un aumento del sangrado en la paciente embarazada, en contraposición a lo que nosotros normalmente sabemos de que la paciente tiene una tendencia a la hipercoagulación, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo y en el puerperio. En cuanto a las implicaciones de los glóbulos blancos, muy importante. Nosotros dijimos que la fuga capilar se anunciaba debido a que empieza a tener una leucocitosis los pacientes y después llega una leucopenia en el nadir de la enfermedad. Sin embargo, en la paciente embarazada puede no existir leucopenia nunca y sino más bien persistir con leucocitosis. Y eso no quiere decir que la paciente esté sobreinfectada, sino que por la fisiología del embarazo, la paciente está con una leucocitosis persistente y que nunca va a llegar a tener el valor de menor a 5.000, como normalmente o usualmente pueden ver en los pacientes con dengue hemorrágico que no están embarazadas. En el caso de la anemia, normalmente la paciente en el embarazo tiene una hemoglobina, esto hablando a nivel del mar, ¿eh? Una hemoglobina entre 10 a 13.5 y un hematocrito entre 32 y 34. Pero en pacientes con dengue hemorrágico, una elevación del hematocrito entre el 38 hasta el 40% es igual a fuga capilar. Esto es muy importante que lo tengan en mente en las pacientes embarazadas. No esperen a tener un hematocrito entre 50 y 55 para decir que la paciente realmente está hemoconcentrada por la fuga capilar y recién actuar. No, la paciente embarazada, como es hipervolémica, como tiene una anemia del propio embarazo, pues bueno, va a tener niveles muchísimo más inferiores de hematocrito y por lo tanto valores entre 38 y 40% ya se consideran como aumentos importantes del hematocrito. Recuerden que el hematocrito puede subir desde el 10 hasta el 15 o incluso hasta el 30%, pero no esperan a que esté a que se eleve el hematocrito a un 30% a la paciente embarazada. Si la paciente embarazada empieza a tener un aumento del hematocrito más del 10% respecto a su basal, ya tienen que estar en alerta para empezar a reanimar a la paciente porque la paciente está entrando en fuga capilar. Bueno, este artículo nos muestra cómo se reanima a las pacientes en la terapia intensiva. Esto es en los pacientes que no están embarazadas, perdón. Y bueno, eh, vean ustedes, les da bolos de cristaloides. Normalmente se inicia con 20 mililitros por kilogramo en 15 a 30 minutos. Se valora si existe una mejoría de la hemodinamia y esto no solamente es a través de valorar la hemodinamia como tal, sino también valorar el nivel del hematocrito. Después, siempre se realiza una medición del hematocrito después de que se realiza una administración de bolo de líquidos. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta siempre. Y cuando nosotros podemos la discusión de siempre es, bueno, cuándo iniciar coloides y cuándo no iniciar coloides. Algunas guías, en el caso de el dengue hemorrágico grave en los pacientes embarazados, dicen que podemos darle Dextran 40. Sin embargo, bueno, ya hay condicionante para usar los coloides en los pacientes, tanto embarazadas como no embarazadas, ¿no? Incluso si estas tienen preeclampsia, ¿sí? Porque, bueno, existe el índice de briones, que es el que se utilizaba hace mucho tiempo para decir que la paciente requería albúmina, la paciente embarazada, pero no es así, ya no se debe usar. Y bueno, en el caso de las pacientes embarazadas con dengue, pues es lo mismo. Dextran 40, Dextran 70, dependiendo cuál haya a disposición, a pesar de que aumentan de manera más pronta la presión arterial y de que quedan dentro del vaso durante más tiempo para jalar más líquido del intersticio hacia el vascular. Sin embargo, pueden condicionar reacciones alérgicas o alteraciones en la parte renal con falla renal. Entonces hay que tener mucho cuidado para iniciar coloides. Sin embargo, si es que vamos a iniciar coloides, siempre iniciarlo después de haber intentado reanimar inicialmente con líquidos, es decir, iniciamos con líquidos y la paciente vemos que no mejora y vemos que está con un edema, un incremento del edema intersticial, bueno, podemos optar por iniciar coloides.
Sin embargo, tenemos que evitar el Heterstach, tenemos que evitar el Dextran y podremos tal vez iniciar albúmina, aunque no hay ningún tipo de reporte, ningún tipo de consenso respecto al uso de los coloides en pacientes embarazadas con dengue, pero puede ser una opción para intentar mejorar y tratar de revertir ese shock descompensado que ya pueda tener a la paciente. Pero cuando nosotros reanimamos con líquidos, si nosotros reanimamos con líquidos, tenemos que tener en cuenta de que en realidad lo que buscamos es eh, mejorar el volumen estresado. ¿Qué es el volumen estresado? El volumen estresado es parte del retorno venoso, parte de la presión sistémica media. O sea, la presión sistémica media, ¿de qué depende? Depende del volumen estresado y el volumen no estresado. El volumen no estresado no genera ningún tipo de presión intramural, perdón, transmural, pero el volumen estresado sí genera presión transmural. Por lo tanto, es lo que nosotros buscamos cuando reanimamos con líquidos a cualquier paciente, ya sea embarazada o no embarazada. Lo que buscamos es eso, generar volumen estresado. Al generar volumen estresado, mejoramos el volumen sistólico y como ven acá, tenemos una gráfica de la curva de Frank y Starling, donde vemos de que si la paciente se encontrase dentro de la fase dependiente de la curva de Frank-Starling, pues bueno, tendremos un mayor volumen estresado cuando nosotros reanimamos a la paciente, pero si la paciente se encuentra en la fase independiente, que es en la fase de meseta, de la curva de Frank y Starling, pues bueno, la disminución del volumen estresado no va a ser tan importante como para que el paciente mejore su volumen sistólico y es más, podemos condicionar lo contrario, podríamos condicionar que la paciente tuviese un edema agudo de pulmón por una inadecuada reanimación con líquidos. El artículo del doctor Monet, que bueno, es un clásico donde podemos valorar a los pacientes para iniciar líquido en terapia intensiva a través de varios tipos de mediciones. Pueden ser variables dinámicas, como la variable de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico. Podemos utilizar el eco para medir vena cava, aunque bueno, en embarazo vena cava no tiene un significado muy importante por la compresión que existe debido al mismo embarazo. Podemos utilizar tal vez la elevación pasiva de piernas, que también en el embarazo es un poco complicado tener valores certeros de que la paciente requiera líquidos. Y podemos utilizar también, si tienen ustedes, el test de oclusión al final de la expiración cuando tengan un capnógrafo. Y este artículo es muy importante tenerlo en cuenta, es un artículo ya del 2015, pero es un artículo que nos habla de cómo reanimar a la paciente embarazada. En el lado izquierdo tenemos los valores de la presión sistémica media en una paciente embarazada y en una paciente no embarazada. Vean ustedes que la paciente no embarazada normalmente llega a tener una presión sistémica media de 9.5 milímetros de mercurio, pero vean cómo la paciente embarazada ya se encuentra con un estado de hipervolemia importante porque la presión sistémica media está con un valor de 10.79. Si nosotros aumentamos mucho líquido, la paciente puede en cualquier momento desarrollar una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca por inadecuada reanimación con líquido, por excesiva reanimación con líquidos. Y bueno, y a la derecha tenemos, en el caso de las pacientes preeclámpticas, tenemos, vean ustedes cómo las pacientes preeclámpticas tienen una presión sistémica media de 13.86, es por eso que ya actualmente se preconiza de que no existe contracción de volumen en la paciente embarazada, más aún en la paciente preeclámptica, sino más bien existe una hipervolemia y es por eso de que la reanimación tiene que ser guiada siempre a través de la monitorización del volumen estresado y la presión sistémica media. El glucocálix es el objetivo de muchas enfermedades, hablando fisiopatológicamente. Dentro de las enfermedades están, por ejemplo, la misma preeclampsia. La misma preeclampsia genera alteración del glucocálix. Pero vean ustedes de que en el caso del dengue, como ya no mencionado anteriormente, el glucocálix también es un objetivo importante para la destrucción endotelial. El glucocálix que normalmente se encuentra en equilibrio, que está a la izquierda, que son como vellosidades que están formadas por queratansulfato, heparansulfato, por albúmina, entre otros, pierden esas vellosidades y lo que se hace y lo que hacen es, bueno, destruye este glucocálix y por supuesto destruye el endotelio. Al destruir el endotelio generamos esa fuga capilar. Pero no solamente podemos generar esta alteración del glucocálix, bueno, no se genera solamente por la misma enfermedad, sino también nosotros la podemos generar cuando reanimamos de manera excesiva a la paciente. Entonces, es muy importante que siempre reanimemos guiado por meta.
Hay mucha discusión entre Ringer lactato y, bueno, perdón, entre qué cristaloide usar, cuál es el mejor, pero bueno, los mejores, bueno, si tienen plasmalite, fantástico, úsenlo, pero si tienen Ringer lactato también es el mejor cristaloide para usar en el caso de las pacientes con dengue en el embarazo. Sin embargo, como todos los datos que existen de la reanimación de líquidos por dengue en los adultos está basada en de los pacientes pediátricos, entonces, bueno, se han hecho muchos estudios donde se ha comparado Ringe lactato con fisiológico y, por ejemplo, que son los cristaloides que están más a mano y más baratos. Y bueno, no han demostrado mucha diferencia, ¿no? Pero sin embargo, bueno, si nuestro paciente está con falla renal o con coagulopatía, pues bueno, por supuesto sería muchísimo mejor usar un Ringer lactato o una solución Harman. La albúmina aún en estudio para saber en qué pacientes usar. La evidencia, por ejemplo, pacientes con shock séptico es una evidencia bastante bajo todavía. Sin embargo, en el caso de pacientes con shock hipovolémico, pues no está indicado, ¿no? A no ser que, bueno, ustedes pretendan hacer algún tipo de estudio y lo estén indicando. Sin embargo, para reanimación de shock hipovolémico, solamente con cristaloides. Y como ven acá en esta gráfica del doctor Malbrain, vean ustedes de que cuando existe un shock hipovolémico, nosotros iniciamos una resucitación con fluidos y si lo hacemos de forma excesiva podemos condicionar edema intestinal, edema visceral, edema renal, hipertensión intraabdominal, compresión mesentérica, hipertensión venosa. Entonces, lo que condiciona, por supuesto, liguria y todo se hace un círculo vicioso cuando reanimamos de manera excesiva. Siempre tener en cuenta el protocolo Rose, que es un protocolo muy necesario al momento de realizar la administración de líquidos. Sí, tratar de realizar la descalación de líquidos cuando ya ustedes vean pertinente. Hay mucha todavía discordia entre el uso, como dijimos, de coloides y cristaloides. Vean ustedes, sobre todo acá en la parte del dengue, en pacientes embarazadas, se sugiere o sugerimos iniciar inicialmente cristaloides, a no ser que, bueno, a pesar de recibir una buena cantidad de cristaloides, siga hipotensa y, bueno, esté edematizadísima la paciente y, bueno, ustedes tengan que nomás optar por algún coloide, hay que hacerlo de manera cuidadosa, objetiva y ver realmente si la paciente se va a beneficiar de eso. Por supuesto, si una paciente está con ya un compromiso renal, por supuesto que no le van a dar coloides, ¿no? Para monitorizar, bueno, siempre tenemos que hacerlo guiado por metas y pues bueno, tratar de tenerlo en terapia intensiva, tenemos que tratar de tener la instrumentación adecuada, aunque por supuesto la clínica siempre está por delante, ¿no? Las tres ventanas que acabamos de mencionar son muy importantes monitorizarlas no solamente en la terapia intensiva, sino en cualquier lugar del hospital. Y es así que la Sociedad Europea de Terapia Intensiva, en este consenso del shock circulatorio, y que ya es medio antiguo, de 2014, bueno, ya menciona que la termodilución transpulmonar puede ser un método para guiar la reanimación de los pacientes cuando requieran líquidos o inotópicos o vasopresores. Tienen sus ventajas y sus limitaciones. Por ejemplo, en el caso de la paciente con shock hipovolémico, tendría la ventaja de que no solamente nos mide todas las variables de monitoreo hemodinámico, sino que nos mide un parámetro que es estático, pero que si comparamos con, con variabilidad de presión de pulso o variabilidad de volumen sistólico es mucho mejor, que es el volumen, el volumen telestórico global, que vendría a ser un parámetro de respuesta a líquidos cuando utilizamos este dispositivo en los pacientes y que nos pudiese ayudar. Por otra parte, también nos llega a medir el agua extravascular pulmonar, la variabilidad, perdón, el índice de permeabilidad vascular pulmonar, que son datos muy importantes que nos ayudarán a detectar si la paciente está con un edema eh, secundario a un distrés o un edema secundario a una sobrecarga. Entonces, vean ustedes en este ejemplo, en la pantalla tenemos cuando realizamos nosotros este monitoreo, afortunadamente lo tenemos nosotros en nuestra terapia y lo utilizamos en las pacientes bastante graves. Por supuesto, no es que todos los pacientes van a requerirlo, porque bueno, como ustedes saben, ninguna herramienta de monitoreo hemodinámico ha demostrado que disminuye la mortalidad de los pacientes. Y pues bueno, pero en algún momento sí te puede servir de ayuda cuando estamos en algún momento perdidos en cuanto a la reanimación de la paciente, ya no sabemos qué más realizar y bueno, esta monitorización nos puede como que guiar un poco. Existe muchísima variación, por supuesto, en las medidas,
Pero bueno, es una ayuda más que tenemos acá en nuestra terapia y, por ejemplo, si la paciente está eh, con un índice de permeabilidad vascular pulmonar normal, podríamos esperar de que esté con un ELWI elevado o con un volumen sanguíneo pulmonar también elevado y eso nos dirá que la paciente está con un edema pulmonar hidrostático. El colapso de vena cava sí en las pacientes embarazadas, lo que decíamos, hay que tener mucho cuidado en usar vena cava en las pacientes embarazadas, porque recuerden que hay compromiso o compresión, perdón, de la aorta y de la cava durante el embarazo. Entonces nos puede detectar que la paciente tiene un falso positivo para respuesta a líquidos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo usamos. Y el protocolo Vexus, igual, mucho cuidado cuando lo usemos a las pacientes embarazadas, pues bueno, en este protocolo tenemos que sí o sí medir la vena cava inferior y bueno, también, por supuesto, como dijimos, nos pudiese dar un falso positivo, pero las demás variables nos pudiesen tal vez servir en algún momento, pero hay que tener muy en cuenta el estado de la paciente para ver realmente si este protocolo nos servirá en pacientes embarazadas. No hay ningún estudio respecto a este protocolo en pacientes embarazadas, pero bueno, es una herramienta más que se puede optar para la reanimación con líquidos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les deseo todo el mejor y espero que pronto ceda esta, este nuevo brote de dengue, tanto en la ciudad de La Paz como, por supuesto, también en la ciudad de Santa Cruz. Les deseo éxitos y suerte. Saludos.